Muy bien, comenzamos entonces. En el ejercicio número 2, nosotros teníamos, cuando se estudió, ¿no? Nos decía de, un, de una cierta cantidad de cajas con 20 paquetes de lentejas, se concurre el siguiente plan de muestreo, se extraían 2 paquetes de lentejas y se aceptaba la caja correspondiente si los 2 paquetes de la muestra eran de buena calidad. Bien, entonces ahí nosotros ya teníamos el valor, ¿no?, de la muestra y también el valor total de la cantidad total, con lo cual ahí podríamos decir lo siguiente. Teníamos ahí como dato que el valor de la muestra n igual a 2 y el valor de la cantidad Hola, total hola. n igual a 20. Bien, podría decirse lo siguiente: cuando ocurre, ¿no?, que la muestra es menor que la cantidad total, o bien, ¿no?, que sea menor que la cantidad total menos los artículos defectuosos, resulta pequeña la diferencia de extraer con reemplazo y sin reemplazo. Con lo cual podríamos utilizar, ¿no?, para aproximarlo por la binomial, podríamos utilizar la distribución hipergeométrica. Bien, que es muy útil en aquellos experimentos, ¿no?, en donde podamos extraer una cierta cantidad de muestras o se realicen experiencias, ¿no?, repetidas, sin devolución del elemento extraído. Bien, es decir, que trabajemos con muestreos aleatorios y que no haya reemplazo. Bien, recordemos que la distribución hipergeométrica estaba dada, ¿no?, por esta fórmula. Bien, la cantidad, ¿no?, de artículos defectuosos tomado la cantidad de artículos que vamos a obtener. Bien, esto multiplicado por la cantidad total de artículos menos los artículos defectuosos. Uy, a ver, esperen un momentito, aquí lo voy a corregir bien. Ahí está. Dividido la cantidad total tomado de la cantidad, ¿no?, de muestra que voy a obtener de ese experimento, y lo que se va a hacer es aproximar, ¿no?, la distribución hipergeométrica por la binomial. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es, como la muestra es menor, ¿no?, que la cantidad total, podemos decir que resulta pequeña, ¿no?, la diferencia, no es tanta la diferencia de extraer con reemplazo y sin reemplazo, y por lo tanto entonces se podría considerar, ¿no?, que estamos trabajando con una distribución hipergeométrica. Bien, que era aquella distribución de probabilidad discreta, ¿no?, ¿cierto?, que está relacionada con muestreos aleatorios y en particular trabaja con experimentos sin reemplazo, ¿sí? Entonces, luego de que planteamos esto, podríamos aproximarla a la distribución binomial. Bien, ¿se acuerdan que se vio anteriormente, creo que en la asignatura Teoría de la Probabilidad? En la distribución binomial hay también una distribución de probabilidad discreta, bien, que cuenta el número, ¿no?, de éxitos en una cierta prueba, ¿no?, de n ensayos de Bernoulli. Bien, que esos ensayos, bueno, ocurren independientes entre sí con una probabilidad ya fija, P, bien, que es la probabilidad del éxito entre esos ensayos. Entonces, bueno, lo vamos a aproximar a la distribución binomial, donde la distribución tenía esta expresión.
decíamos que era n tomado de AX, bien, por la cantidad de artículos defectuosos tomados de, más, mejor dicho, lo que estamos acá escribiendo es la fracción de artículos defectuosos, que se le escribía de esta manera, como D sobre N, artículos defectuosos sobre cantidad total, y esto multiplicado por uno menos la fracción de artículos defectuosos, esto elevado a la n menos x. Bien, entonces lo que se tiene que hacer aquí es lo siguiente, se debe aproximar, se aproxima la hipergeométrica, vamos a aproximar la distribución hipergeométrica por la binomial. Esto igual cuando terminemos esto lo voy a hacer un PDF y se los voy a compartir por el grupo. Decimos entonces, se aproxima la variable hipergeométrica por la binomial con, vamos a llamarle, bueno, vamos a tener la fracción de artículos defectuosos igual a D sobre N, que esto, bueno, era algo que ya lo habíamos visto, se lo había visto anteriormente en teoría. Bien. Entonces, bueno, al hacer eso, aquí nos va a quedar lo siguiente. Tendríamos que la distribución binomial con n ensayos y una probabilidad p de éxitos estaría dada por la siguiente manera. Acá tendríamos, escribimos, ¿no?, la distribución binomial n tomado de AX por la fracción de artículos defectuosos, esto elevado a la X, por 1 menos la fracción, ¿no?, de artículos defectuosos elevado a la n menos x. Bien. Ahora bien, bueno, siendo también la media u igual a n por p, la cantidad, ¿no?, de muestra que voy a tomar por la probabilidad de éxito, y sigma cuadrado teníamos que esto era igual a n por p por el q, donde q era igual a 1 menos p. Bien, es decir, al fracaso. Entonces, podríamos decir acá, y también teniendo como dato, ¿no?, de que la f sub d denominamos a la cantidad de artículos defectuosos, podríamos decir aquí lo siguiente. Podríamos decir que a partir, ¿no?, de la distribución binomial, bueno, lo que tendríamos que hacer es identificar cuánto vale n, bien, cuánto vale x también. X va a depender, ¿no?, justamente del el valor, en este caso de c, que se acuerdan que aquí, ¿no?, en teoría, a ver, acá ya les muestro en ese archivo. Aquí está. Fíjense que me hablaba, tenía la fracción de artículos defectuosos, D era la cantidad de artículos defectuosos, y tenía el correspondiente valor crítico C. Bien. ¿Cómo se definía este valor C? Acá está. C, decíamos que era el número de tolerancia de artículos defectuosos por lotes. Bien, es decir, cuántos artículos defectuosos tolera cierto lote. A partir de ahí va a venir, podemos darnos ahí el valor de X, ¿bien? Es decir, ¿no?, el valor o el número de artículos defectuosos que tiene que haber en el lote. A partir de ahí, entonces, bueno, vamos a sacar acá el valor de X, obtener el valor de la muestra N, ¿bien? Y bueno, con eso hacer los reemplazos correspondientes en la fórmula de la distribución binomial.
Eh, y con esto, d sobre n lo vamos a reemplazar por la fracción de artículos defectuosos, ¿sí? De tal manera que entonces podamos decir, ¿no? Que luego, a la probabilidad de un cierto suceso A, esto la podemos escribir de la siguiente forma, como escribimos, ¿no? La distribución binomial n tomado de ax por, acá le vamos a llamar d sobre n, le vamos a poner aquí, o bien también podríamos decirle, ¿no? D sobre n, podríamos llamar a P, ¿bien? O bueno, escribamos como lo habíamos definido al principio, D sobre n elevado a la x, esto multiplicado por 1 menos D sobre n, que es la fracción de artículos defectuosos elevado a la n menos x. Con lo cual entonces ahora hacemos el reemplazo correspondiente, reemplazamos D sobre n por fracción de artículos defectuosos, de tal manera que esto nos va a quedar f sub d a la x por 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la n menos x, ¿sí? Entonces, sabemos que si la fracción de artículos defectuosos está dada por esta fórmula, de acá podríamos decir que la cantidad de artículos defectuosos D va a ser igual al producto entre la fracción de artículos defectuosos por la cantidad total, ¿no? Que yo tenga en el lote, ¿bien? O en el muestreo. Podríamos decir entonces ahí lo siguiente, como nosotros teníamos en el experimento que el tamaño de la muestra era igual a 2, eh, y además vamos a tener que x va a ser igual a 0, ¿bien? Es decir, el número de artículos, ¿no? Que se aceptan defectuosos es 0, ¿bien? En el experimento, ¿no? Del ejercicio 2 me decía que no se podía aceptar, no aceptaban eh, ningún artículo que sea defectuoso. Porque fíjense que viendo, ¿no? La actividad número 2 me decían, se extraen 2 paquetes de lenteja y se acepta la caja conveniente si solo si los 2 paquetes de las muestras son de buena calidad a la observación del color y el tamaño del grano. O sea que aquí ya me está diciendo que no, este lote no va a aceptar ningún artículo que sea defectuoso. Con lo cual, por eso se escribe acá, ¿no? Que X va a ser igual a 0. Bien. Entonces, bueno, ya teniendo ahí el valor de n y el valor de x, lo vamos a reemplazar aquí en la fórmula de la distribución binomial. Podríamos decir entonces lo siguiente. Entonces, la probabilidad del experimento, ¿no? Considerando también la fracción de artículos defectuosos, esto va a ser igual a 2 tomado de 0 por fracción de artículos defectuosos elevado a la 0 por 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la 2 menos 0. ¿Sí? Con lo cual aquí nos quedaría lo siguiente. Tendríamos que, bueno, 2 tomado de a 0 sería 2 factorial sobre 0 factorial por 2 menos 0 factorial por fracción de artículos defectuosos elevado a la 0. Esto me va a quedar 1. Por aquí voy a tener 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado al cuadrado. Bien. Entonces, bueno, acá nos va a quedar, ¿no? 2 factorial sobre 2 factorial nos va a quedar 1. Aquí también, fracción de artículos defectuosos elevado a la 0 nos va a quedar 1. Y esto lo multiplicamos por 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado al cuadrado. Bien, que en teoría sería una aproximación mayor que la hipergeométrica. Bien, que la distribución hipergeométrica, lo que hay que hacer es hacer el dibujo, ¿sí? Con lo cual, entonces, bueno, esto nos quedaría igual a
1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces, para hacer el gráfico, hacemos como se hizo en la actividad número 2. Con la tabla de valores, le vamos a dar valores a la fracción de artículos defectuosos, tal cual se hizo en la actividad número 2, y a partir de ello se construye la gráfica trabajando, ¿no?, con la distribución binomial. Entonces vamos a decir ahí, luego, haciendo la tabla, por un lado vamos a darles valores a la fracción de artículo defectuoso y por otro lado vamos a obtener esta expresión, 1 menos fracción de artículos defectuosos elevado al cuadrado, con lo cual consideramos los mismos valores, ¿no?, para la fracción de artículos defectuosos que se habían considerado en el ejercicio número 2, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí, a partir de ahí voy a tener puntos y estos puntos los voy a representar acá en el sistema de eje cartesiano. Ahí está. Un medio, 1, acá vamos a poner un medio, 1. Bien. Por ejemplo, para la fracción de artículos defectuosos consideramos los siguientes valores, siempre era 0, un medio, un cuarto o 1. Decíamos que en el caso de que sea igual a 0, eso quiere decir que no hay artículos defectuosos, bien, ya que el valor de D sería igual a 0. Aquí nos quedaría entonces, si hacemos el reemplazo, acá nos quedaría 1 menos 0 al cuadrado y esto sería igual a 1. Bien, con lo cual de aquí tendríamos que sale el punto 0, 1, 0, 1. Acá corresponde poner 1. Entonces tendríamos ahí este punto. Bien, y hacemos lo mismo, le damos los valores un cuarto, un medio. Con un cuarto, al hacer acá el reemplazo, nos va a quedar 1 menos un cuarto elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 3 cuartos elevado al cuadrado. Bien, con lo cual si se hace esa cuenta, esto nos va a dar 0,562, con lo cual, para ubicar este punto, vamos a decir, nos vamos a parar en un cuarto, que sería la mitad de un medio. Vamos a poner un cuarto y aquí también. En decimal, un cuarto es 0,25, con lo cual decimos que para un cuarto nos dio 0,562, es decir, un poquito más, ¿no?, que un medio. Esto andaría por aquí. Y ahí tenemos el otro punto. Ahora le vamos a dar el valor de un medio. Y bueno, acá vamos a hacer el reemplazo correspondiente, que sería 1 menos un medio elevado al cuadrado. 1 menos un medio es un medio. Aquí nos quedaría entonces un medio elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a un cuarto, que es 0,25. ¿Sí? De tal manera que acá, para ubicarlo, vamos a tener para un medio nos dio un cuarto. Ahí tenemos el otro punto. Y finalmente le damos el valor de 1. Bien. Ahí está. Con lo cual esto sería igual, en este caso, ¿no?, cuando toma el valor de 1, es el máximo valor, ¿no?, que puede tomar la fracción de artículos defectuosos. Eso quería decir que todos los artículos son defectuosos. Bien, entonces ya con un valor de la fracción de artículos defectuosos igual a 1, tendríamos acá que nos quedaría 1 menos 1 elevado al cuadrado. Esto sería el 0 al cuadrado y esto sería 0. Bien.
con lo cual acá tenemos el punto 1, 0, que va a ser este punto en cuestión. Entonces, dibujamos aquí la curva de operación y con estos puntos que hemos encontrado, hacemos ahí la traza, ¿no?, de la curva y nos va a quedar entonces la aproximación por la binomial, ¿sí? Ahora, para hacer con la hipergeométrica, lo que habría que hacer acá es reemplazar, ¿no?, darle estos valores a f sub d, los mismos valores, y trabajar con esta fórmula que se había dado acá al principio. Bien, tendríamos que el valor de n sería 20, el valor de n sería 2. Bien, creo que esto igual lo habíamos trabajado ya en el ejercicio número 2. Le vamos dando valores y dibujamos, ¿no?, la curva de aproximación ya con la variable, la distribución, ¿no?, hipergeométrica. La cantidad de artículos defectuosos tiene que ser 0. Bien, X también tiene que ser 0. Con lo cual, el gráfico de esto lo habíamos visto ya en el ejercicio número 2. Lo que habría que hacer es considerar esos valores, ¿no? Lo que sí recordamos es que uno de los valores teníamos el punto 0,1, luego el punto 1,0, y viendo lo que teníamos en el ejercicio número 2, para un cuarto nos había dado un medio. Bien, sería la misma la curva que se vio en la actividad 2, y para un medio nos había dado 0,2, creo que era, ¿sí? Entonces, bueno, acá hacen la gráfica, ¿no?, la traza de la curva. Ahí está. Y esta es la hipergeométrica. Bien. Sería entonces comparar la curva de operación que se hizo en la actividad 2. Acá vamos a poner ejercicio 2. Con la curva esta en color verde, que es la de la aproximación por la binomial. Que bueno, es una aproximación un poco mayor, ¿no?, a la hipergeométrica. Y eso sería lo que habría que hacer en la actividad número 3. Bien. Entonces, bueno, una vez ya habiendo visto esto, podemos pasar ahí a la actividad número 4. Esto sería entonces todo en cuanto a la actividad número 3. Pasemos a la actividad número 4. Ahí está. En la actividad número 4 me dice, el ingenio San Martín de Tabacal para lotes grandes de azúcar pone en práctica el muestreo simple, en donde nos dice que si se toma una muestra de tamaño n igual a 20 y si esta no contiene más de un paquete defectuoso, se acepta el lote. Es decir, que acá, ¿no?, el valor de C sería igual a 1, que es la cantidad, ¿no?, de artículos defectuosos que aceptaría, que en este caso sería 1. Y de lo contrario, si ya hay más de un artículo defectuoso, el lote se rechaza. Me dice entonces obtener la expresión de la curva operación y esquematizar la misma. Bueno, la esquematización, como le digo, sería darle valores, ¿no?, a la fracción de artículos defectuosos, tal cual hemos hecho en el caso anterior. Entonces, bueno, me dice que se trabaja, ¿no?, con un muestreo simple, tomando una muestra de tamaño n igual a 20, y después me dice si hay un artículo, si no hay más de un artículo defectuoso, se va a aceptar el lote, de lo contrario se va a rechazar. Bien. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer, ¿no?, es utilizar, vamos a utilizar aquí ahora la aproximación por Poisson. Bien.
Recordemos que en teoría de probabilidad, ¿no? Se había estudiado que la distribución de Poisson era una distribución también, ¿no? De probabilidad discreta, que expresaba a partir de una cierta frecuencia, ¿bien? em, la, em, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? También, bueno, recordemos que, a ver, acá vamos a poner ejercicio número 4, se utilizará la aproximación por Poisson. Recordemos que si teníamos la variable, ¿no? La distribución hipergeométrica, esta distribución la podíamos aproximar a la binomial. Y si conocemos la distribución binomial, si tenemos, ¿no? La distribución o el ejercicio se identifica con la distribución binomial, la misma la podemos aproximar por Poisson. Bien, acá ponemos se aproxima y aquí también se aproxima. De tal manera que al hacer esto entonces nos va a quedar que la probabilidad de que ocurra, ¿no? Cierto suceso, considerando una fracción de artículos defectuosos, esto sería aproximadamente igual, y escribimos la distribución, ¿no? De Poisson, que era la sumatoria que va desde x igual a 0 hasta c, donde c me dice, ¿no? La cantidad permitida de artículos defectuosos, y esto me va a quedar e a la menos u por u a la x sobre x factorial, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos ahí que la muestra, en este caso sería igual a 20, bien. El valor entonces de la muestra sería n igual a 20, y algo que vamos a ver acá, ¿no? En teoría. A ver. Bueno, acá justamente me habla, ¿no? De las aproximaciones. Claro, niveles aceptables de fracción para defectuosos. Bien, vamos a decir que como el valor de n, ¿no? Va a ser igual a 20, el valor de la muestra, podemos decir ahí, me dice, y si esta no contiene más de un paquete defectuoso, bien, entonces acá nos está diciendo que el valor de C, la cantidad, ¿no? De artículos defectuosos, en este caso sería el número de aceptación, podríamos decir ahí que C sería igual a 1. Bien, porque me dice, si esta no contiene más de un paquete defectuoso, se acepta el lote, de lo contrario se rechaza, ¿sí? Entonces, el número, ¿no? De aceptación acá podríamos decir que nos determina que el valor de C es igual a 1, donde C es la cantidad, ¿no? De artículos defectuosos permitidas en el lote, con lo cual, o entonces, podríamos decir ahí que la probabilidad de que de un cierto, ¿no? Suceso A con una fracción de artículos defectuosos D, esto va a ser aproximadamente igual a la sumatoria desde x igual a 0 hasta 1, ya que c vale 1, de e a la menos u
por u elevado a la x sobre mu elevado a la x sobre x factorial, ¿sí? Ya conociendo el valor de n, ¿no? El valor de c, vamos entonces a desarrollar esto. Diríamos que esa probabilidad sería aproximadamente igual y ahora hacemos la suma. X varía desde 0 hasta 1 solamente porque es un artículo defectuoso, no más que se puede aceptar. Con lo cual esto sería e a la menos u. Desarrollando esta suma, esto me va a quedar e a la menos u a la menos mu por mu elevado a la 0 sobre 0 factorial más e a la menos mu por mu elevado a la 1 sobre 1 factorial, con lo cual, haciendo la cuenta correspondiente, mu a la 0 es 1, mu a la 1, 1, y acá tengo e a la menos mu, con lo cual esto sería aproximadamente igual a, acá me va a quedar e a la menos mu más e a la menos mu por mu a la 1. Acá vamos a poner directamente ya igual, ¿no? Porque si esto sí, a partir de acá ya es igual. Igual, igual, y aquí igual. Sacando factor común, e a la menos mu, me va a quedar 1 más mu, con lo cual vamos a reemplazar, ¿no? El valor de mu por la fracción de artículos defectuosos. Bien. De tal manera que esto lo puedo escribir de esta forma. Aquí me quedará entonces e y acá menos mu lo vamos a reemplazar por la fracción de artículos defectuosos multiplicada por el tamaño de la muestra. Y acá voy a reemplazar mu con mu igual a la fracción de artículos defectuosos. De tal manera que esto me lo pueda reemplazar, ¿no? Como la muestra, el valor de n es igual a 20, esto me va a quedar e elevado a la 20 por la fracción de artículos defectuosos por 1 más la fracción de artículos defectuosos, ¿sí? Entonces, en la binomial, decimos aquí lo siguiente, en binomial, la distribución binomial, teníamos que mu era igual a n por p, con lo cual, ¿no? Usamos, ¿no? Decimos que p podríamos denominarla también como la cantidad, ¿no? La fracción de artículos defectuosos, es decir, esto va a ser igual a d sobre n, con lo cual tendríamos ahí que mu sería igual a n por d sobre n, y en consecuencia esto va a ser igual al producto entre n y la fracción de artículos defectuosos, ¿sí? Lo que habría que hacer ahora es, una vez, ¿no? Que se tiene esta forma, a ver. Ah, cierto, porque acá tengo un número negativo. Tenés razón, porque aquí me quedaría e a la menos mu, sí, más. Claro, acá este en realidad yo tendría que escribirlo como, lo tengo que dejar sí o sí acá de esta forma, e a la mu, o 1 sobre e a la mu. En todo caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que el número negativo, vamos a e, acá creo que es conveniente expresarlo como, porque fíjate que e a la menos mu lo podemos escribir como e a la menos 1 y esto elevado a la mu, de tal manera que esto me quede como 1 sobre e elevado a la mu. Ahí está, gracias. Entonces acá hay que hacer esa corrección. Acá me va a quedar 1 sobre e, en realidad me quedaría 1 sobre e elevado a la mu. Entonces acá al hacer el reemplazo me va a quedar 1 sobre e elevado al producto, ¿no? Entre n por la fracción de artículos defectuosos, y acá también, acá va a ser 1 más
el producto entre el tamaño de la muestra por la fracción de artículos defectuosos y aquí también. Ahí está. Pero eso ya, el tamaño de la muestra ya está definido, con lo cual sería 20 por la fracción de artículos defectuosos. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Con la cual hay que trabajar, que siempre me tiene que quedar algo que dependa solamente de la fracción de artículos defectuosos, porque ya si solamente depende de eso, para hacer la gráfica, hacemos lo mismo que se hizo en el caso anterior. Se hace ahí la tabla de valores, donde acá tendríamos la fracción de artículos defectuosos y acá me quedaría 1 sobre E, ahí está, 1 sobre E elevado a la, a ver, aquí lo voy a escribir bien de nuevo, 1 sobre E elevado al producto entre 20 por la fracción de artículos defectuosos por 1 más 20 por fracción de artículos defectuosos. Ahí está. De tal manera que para hacer la gráfica de la curva de operación, siempre le damos los mismos valores. Esto, fracción, ¿no?, de artículos defectuosos, va a tomar los valores de 0, un cuarto, un medio y 1. Entonces, con estos valores vamos a obtener aquí la expresión, ¿no?, para la probabilidad. Y a partir de ahí obtenemos unos puntos, los cuales los vamos a ubicar en el sistema. Lo ubicamos aquí. Y a partir, ¿no?, de ubicar esos 4 puntos, vamos a trazar la curva de la gráfica, ¿no?, de la curva de operación. Tal cual se hizo en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, por un lado acá me quedaría fracción de artículos defectuosos y por otro lado acá tendría la probabilidad. De tal manera que al reemplazar, ¿no?, F sub D, fracción de artículos defectuosos en esta fórmula, nos va a quedar aquí un número, bien, un decimal. Ubicamos entonces eso como punto, lo ubicamos aquí y de esa manera vamos a poder ahí obtener la fracción de la gráfica, ¿no?, de la curva de operación. Y con eso entonces ya quedaría finalizado el ejercicio. Sería trabajarlo de la misma forma que hicimos en el caso anterior, nada más que aquí, bueno, lo que hacíamos era, como la distribución era binomial, la aproximamos por Poisson, ¿sí? Y la gráfica, bueno, acá quedaría pendiente, ¿no?, hacer estas cuentas y trazar la curva de operación. Bien. Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio. Ese era el ejercicio número 4. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 5. Creo que este tiene 2 incisos, ¿o no? A ver. Sí, ejercicio número 5. Lo voy a copiar en la pizarra. Bien. Me dice entonces la actividad número 5, la mancha negra de los cítricos, también conocida como moteado negro o block spot, es una enfermedad que ocasiona daño económico a la producción citrícola
al afectar la calidad externa de los frutos. Bueno, me dice, ¿no? La causa. Eh, Después me comenta, ¿no? Dice, la forma corresponde a esto. Esta enfermedad ha sido causada por daños de importancia en regiones citrícolas de Australia y África. Hace como una breve introducción primero. Y, ¿dónde vamos? Ah, acá. En nuestro país, esto es mencionado por Marcionato en 1928, desde 1968 a 1969. Se lo observó en Misiones, posteriormente en Corrientes, y se la conoce en el NOA desde hace años, causando daños en pomelo y naranjas en Salta y Jujuy y últimamente en limones en Tucumán. Acá está entonces Black Spot o moteado negro, que es la enfermedad. Y ahora bien, en particular me dice en Colonia Santa Rosa, que queda en el norte de Salta, se producen cítricos y se extraen muestras de 5 naranjas de cajones que poseen una fracción de artículos defectuosos de naranjas con afectada por esta enfermedad, bien, Black Spot, de tal manera que el cajón no se acepta si la muestra no contiene ninguna naranja con una mancha negra. Este sería el primer caso, es decir, ¿no? Acá ya nos está diciendo que el valor de C tiene que ser igual a 0. Y B me dice, a lo sumo haya una naranja afectada. Bueno, me pide hacer lo mismo, encontrar la probabilidad del suceso con la fracción de artículo defectuoso C y graficar la curva de operación. Bien, entonces vamos aquí, ejercicio a ver número 5. Se extraen 5 de cajones, se extraen muestras de 5 naranjas. Muy bien. Vamos a poner entonces lo siguiente, ejercicio número 5. Tenemos que la cantidad total no la tenemos, que sería el valor de n. Lo que sí tenemos es la muestra, que esto va a ser igual a 5. Bien. Y tenemos el primer caso, inciso A, porque hay dos casos, donde aquí, ¿no? La fracción de f sub 1 la vamos a denominar fracción de naranjas afectadas, fracción de naranjas afectadas por la enfermedad Black Spot. Ahí está. Entonces, bueno, la muestra es n igual a 5, fracción de naranjas afectadas por esta enfermedad. Y ahora vamos a decir lo siguiente. En el inciso A, nosotros tenemos que el valor de seno de la cantidad, ¿no?, de artículos defectuosos que se aceptan, en este caso sería igual a 0, porque me dice no contiene ninguna naranja con mancha negra. Bien, entonces vamos a suponer, ¿no?, que se aplica el muestreo simple. Acá lo que vamos a hacer es debemos suponer, no tenemos suficiente dato, con lo cual acá vamos a poner, debemos suponer que se aplica el muestreo simple y la aproximación por la binomial. Con lo cual acá podríamos decir que trabajando ya con la distribución binomial, la probabilidad de esto era igual, ¿no?, la sumatoria que va desde x igual a 0 hasta el valor de c de n tomado de ax por, y acá teníamos fracción de artículo defectuoso elevado a la x por 1 menos la fracción de artículo defectuoso elevado a la n menos x.
Como conocemos ya el valor de n, conocemos el valor de c, en consecuencia, ¿no? Si c es igual a 0, x va a ser igual a 0. Esto nos quedaría lo siguiente, es una suma que va desde 0 hasta 0, con lo cual al desarrollar esto podríamos decir que esto va a ser igual a 5. Tomamos de a 0, n vale 5, x vale 0, por fracción de artículos defectuosos elevado a la x, donde x toma el valor de 0, por 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la 5 menos 0. Bien, n vale 5 y x vale 0, con lo cual al desarrollar esto, ¿qué nos quedaría? Acá, bueno, tendríamos lo siguiente, 5 factorial sobre, y acá me quedaría 0 factorial por 5 menos 0 factorial por fracción de artículos defectuosos elevado a la 0, eso me quedaría 1, por 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la quinta. Entonces, acá al hacer esta cuenta, 5 factorial, en el denominador nos va a quedar también 5 factorial, de tal manera que esto se va a poder simplificar. Nos quedará entonces el producto entre 1 y 1 por 1 menos la fracción de artículo defectuoso elevado a la quinta, con lo cual esto va a ser 1 menos fracción de artículos defectuosos elevado a la quinta. Bien, y ese sería el primer caso. Acá ahora para trazar la gráfica de la curva de operación, bueno, esto sería la probabilidad. Ahí está. Y para trazar la gráfica hay que hacer lo mismo que ya se hizo en casos anteriores, ¿sí? Hay que hacer la tabla. Aquí hacemos la tabla, fracción de artículos defectuosos, y aquí me quedará 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la quinta. Y acá le vamos dando valores. Bien, los valores que van a tomar siempre va a ser 0, un cuarto, un medio y 1. ¿Sí? Entonces, bueno, dando siempre estos valores, vamos a obtener aquí la curva de operación, la gráfica de la curva de operación. ¿Sí? Donde en el eje horizontal están los valores de la fracción de artículos defectuosos y aquí en el eje vertical se va a encontrar la probabilidad. Bien, entonces, bueno, acá dándole estos valores van a tener aquí las coordenadas, ¿no?, verticales, y lo van a ubicar como punto. En este caso, si por ejemplo, si la fracción de artículos defectuosos vale 0, aquí me quedaría 1 menos 0 elevado a la quinta, con lo cual esto va a ser 1 elevado a la quinta y esto va a ser 1. Bien, es decir, ¿no?, que el primer punto se encontraría por acá. Luego, si la fracción de artículos defectuosos vale un cuarto, acá ¿qué me va a quedar? 1 menos un cuarto elevado a la quinta, con lo cual esto me quedaría 1 menos un cuarto, 3 cuartos elevado a la quinta. Bien, y bueno, el valor de esto tienen que ubicarlo, bien, es decir, para un cuarto, si acá ya tengo 1, aquí tengo un medio, para un cuarto, ¿qué valor me dará? Bien, que va a ser 3 cuartos elevado a la quinta. Eso hay que pasarlo a decimal y ubicarlo por aquí. Luego acá voy a tener, si vale un medio, acá me va a quedar 1 menos un medio elevado a la quinta, que esto sería un medio elevado a la quinta, y esto va a ser igual a 1 sobre 2 a la quinta, 1 a la quinta, que es 1, sobre 2 a la quinta, que es 32, con lo cual con un medio, esto me quedaría un valor muy pequeño, ¿no? Estaría a ver más o menos por aquí. Y con 1 nos va a quedar que esto va a ser 1 menos 1 elevado a la quinta,
con lo cual esto va a ser 0 elevado a la quinta y esto va a ser 0, ¿sí? De tal manera que aquí tengamos el otro punto, esto nos quedaría más por acá, y uniendo esos puntos tenemos la gráfica de la curva de operación. Bien, que eso es muy probable que se solicite en el parcial. Bien, por eso es dejarlo nomás de esta forma y a partir de ahí darles estos valores. Estos valores son fijos, 0, un cuarto, un medio y 1. Y con eso se grafica se hace, ¿no?, la gráfica correspondiente de la curva de operación. Bien, esto entonces sería en el caso de que C sea igual a 0, es decir, de que no haya o no se acepte, ¿no?, ningún artículo que sea defectuoso. Bien, ahora hay que hacer lo mismo, pero considerando el otro caso. El otro caso me dice que a lo sumo hay una naranja afectada. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer ahora el caso del inciso B. Vamos a decir ahí que a lo sumo hay una naranja afectada. Entonces, bueno, si hay una naranja afectada, quiere decir, ¿no?, que qué valores puede tomar, qué valores C. Si dice a lo sumo no hay una naranja afectada, puede ser, ¿no?, que C sea igual a 1, C sea igual a 0, o sea igual a 1. Bien, es decir, acá vamos a decir C puede ser 0, o bien C puede ser o valer, ¿no?, 1. Bien, tenemos acá dos posibilidades para C: que C sea igual a 0 o que C sea igual a 1, con lo cual, bueno, vamos a considerar el caso más grande, ¿no?, de que si haya una naranja afectada, es decir, vamos a trabajar con el valor de C igual a 1. Así ya consideramos todas las posibilidades, con lo cual acá la probabilidad estaría dada, ¿no?, por la sumatoria que va desde x igual a 0 hasta 1, bien, de la misma expresión, ¿no?, n tomado de a x por fracción de artículo defectuoso elevado a la x por 1 menos la fracción de artículo defectuoso elevado a la n menos x. Bien, como ahora va desde 0 hasta 1, en el caso anterior era desde 0 hasta 0, ahora acá ya lo hacemos variar hasta 1, ¿qué nos quedaría? En el primer caso, cuando x valía 0, ya habíamos obtenido la expresión y era esta: 1 menos fracción de artículo defectuoso, todo esto elevado a la quinta, con lo cual acá lo que hacemos es reescribirlo. Aquí me quedará, si ya x toma el valor de 0, esto me quedaba que era igual a 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la quinta, más, y lo que vamos a hacer ahora es trabajar, ¿no?, con un valor, de x igual a 1. Bien, entonces ahora, bueno, ya hemos desarrollado la sumatoria, ¿no?, para x igual a 0, que ya lo habíamos hecho en el caso del inciso A. Y ahora lo que tenemos que hacer es considerar el valor de x igual a 1. Con lo cual, ¿qué nos quedaría? Bueno, sabíamos que también n, si c vale 1, entonces tendríamos que x es igual a 1 y el valor de la muestra ya lo conocíamos. Bien, teníamos que n era igual a 5. Entonces acá nos va a quedar, aquí nos quedaría n tomado de a x, que sería 5 tomado de a 1 por fracción de artículos defectuosos elevado a la 1
por 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la 5 menos 1, ya que n la muestra valía 5. Bien, entonces al hacer eso acá nos va a quedar lo siguiente, tendríamos que esto sería igual a 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la quinta. Recuerden, ¿no?, que todo esto era ya reemplazar, ¿no?, acá en esta suma el valor de x igual a 0. Lo que estamos haciendo con este término es trabajando con el valor de x igual a 1. Bien. Entonces acá nos va a quedar 1 menos la fracción de artículos defectuosos elevado a la quinta más, aquí vamos a tener 5 tomado de a 1. Esto va a ser igual a 5 por la fracción de artículos defectuosos de por 1 menos fracción de artículos defectuosos elevada a la cuarta. ¿Sí? Y esta sería la expresión correspondiente a la probabilidad. Bien, ya me ha quedado algo que está en función solamente de la fracción de artículos defectuosos, con lo cual esta es la fórmula, es la expresión, ¿no?, que nos quedó para la probabilidad. Y para hacer la gráfica de la curva de operación hay que hacer lo que se hizo anteriormente. Bien, darle valores a la fracción de artículos defectuosos, que los valores son fijos, 0, un cuarto, un medio y 1, y con ello obtener, ¿no?, la correspondiente probabilidad. Bien, que va a ser ahora toda esta expresión. ¿Sí? Y en consecuencia, una vez que tengan esos puntos, tal como hicimos en el caso anterior, graficar la correspondiente curva de operación. ¿Sí? Bueno, entonces ahí eso ya quedaría como tarea. Acá la expresión es un poco más larga por eso, pero cuenta nomás lo que tendríamos que hacer ahí. Siempre tengan ahí a mano calculadora. Habría que hacer la cuenta nomás correspondiente y, bueno, obtener los valores de los puntos, ¿sí? De manera tal que podamos trazar la curva de operación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio número 6. Y con esto sí, esto sería lo último, más que nada, de teórico, ¿no? Teórico práctico de este TP, porque después ya lo que viene es lo mismo, ejercicio 7 y 8, lo mismo que hicimos en los primeros ejercicios. Después, bueno, acá en el 8 es para implementar en algún software, ¿no? ¿Qué software? Bueno, no, tengo entendido que no se va a evaluar, así que lo que sí tendrían que ver es estos ejercicios que hemos hecho, como el 5 o el 4, y bueno, muy seguro esto ver de la gráfica de la curva de operación. Acá en el ejercicio 6 hay algo distinto, ¿no?, que nos piden, porque acá nos piden determinar ahora los números de calidad de aceptación y los números de rechazo correspondientes. Bien, entonces, bueno, vamos a ponerlo acá en la pizarra virtual. Vamos a tener entonces que me piden, ¿no?, en el ejercicio número 6 clasificar los distintos tipos de muestreos, también las variables, y determinar los números de calidad de aceptación y de rechazo correspondientes. ¿Sí? En el primer caso, tenemos me dice, se toma 125 paquetes de azúcar
Y me dice, si hay 3 artículos defectuosos o menos, se acepta el lote. Bien. Si ahora hay 4 o más, ¿no?, defectuosos, se rechaza el lote y se toman las medidas pertinentes a la situación. Bueno, me dice, podría hacer una inspección al 100% y retirar los paquetes defectuosos o reenviar a procesamiento. Entonces, vamos a tener aquí el primer caso. A ver, ejercicio número 6. Primer caso, considerando, ¿no?, una variable discreta. Y este primer caso vamos a decir que hablamos de atributo, atributo defectuoso o no defectuoso. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener el muestreo simple, ¿bien? A ver, muestreo simple, donde el tamaño de la muestra es igual a 125, n será igual a 125, y el número de aceptación, ¿no?, de calidad de aceptación será igual a 3, porque me dice, si hay 3 defectuosos o menos, se acepta el lote. Bien, es decir, que el número de calidad, ¿no?, de aceptación, número de calidad de aceptación será igual a 3, bien, que, bueno, es la cantidad de artículos defectuosos, ¿no?, que se aceptan, bien. Y en consecuencia tendríamos ahí que el valor de C, sería, en consecuencia, sería igual a 3. Bien. Perdón, acá no sería el número de calidad de aceptación, no sería el número de calidad de aceptación, sino que sería el número de artículos defectuosos que se aceptan. Acá lo voy a corregir. Que estaba dado, ¿no?, de esta manera, número de artículos, ¿no?, que se aceptan, que es igual a 3, y en consecuencia C es igual a 3. Bien, que esto no es el mismo que el número de calidad de aceptación, que este otro número ya lo vamos a obtener. Y bueno, acá lo que queremos remarcar más que nada es qué cantidad de artículos defectuosos se aceptan en el lote, que en este caso sería C igual a 3. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? Procedimiento. Vamos a tener algo de la siguiente manera. Vamos a decir que trabajar con un muestreo simple y decir lo siguiente. En un muestreo simple se forman 125 unidades y vamos a decir que si hay 3 artículos defectuosos, si hay 3 defectuosos o menos, se acepta el lote. ¿Sí? Si hay 3 o menos, se acepta el lote. Ahora, si hay 4 o más, vamos a decir que se rechaza el lote. Y en consecuencia se toman medidas. Y se toman medidas tal como decía en el problema, ¿no? Por ejemplo, inspeccionar al 100%, inspeccionar 100%
y retirar los defectuosos, o reenviar al lugar del proceso, o reenviar al lugar del procesamiento. Lugar del procesamiento. Todo va a depender de los artículos, ¿bien? Todo depende de los artículos. Entonces ahí, bueno, vamos a considerar entonces que en ese caso, ¿no? Tendremos un muestreo simple, trabajando con 125 unidades. Si hay 3 defectuosos o menos, se acepta el lote. Si hay 4 más, se rechaza el lote. Si se toman medidas, por ejemplo, impresionar al 100% y retirar los defectuosos, o bien reenviar al lugar del procesamiento, todo va a depender, ¿no? De los artículos, ¿sí? Bueno, después tendríamos ahí que este sería el primer caso. En el segundo caso, a ver, acá hemos puesto variable discreta. Y acá, bueno, para cerrar, podríamos decir que en esta primera muestra, a ver, en la primera muestra, nosotros tendríamos que n es igual a 125, y escribiendo este procedimiento, tendríamos que, por lo que hemos escrito acá, bien, si hay 3 defectuosos o menos, se acepta el lote. Si hay 4 o más, se rechaza el lote. Bien, eso nos decía, ¿no? Aquí en el ejercicio, sí. Con lo cual, tendríamos que para un C, ahí está. Tendríamos que para un C igual a 3, el número de aceptación de calidad sería igual a 3, mientras que el número de rechazo sería igual a 4. Bien, por el procedimiento o por lo que nos enunciaba aquí en este primer caso. Bien, si hay 3 defectos o menos se acepta el lote, si hay 4 o más se rechaza el lote. Ahí está. Entonces, bueno, una vez que se escribe esto, recién vamos ahora a considerar el segundo caso, en donde en el segundo caso es trabajar, ¿no? Con 125 paquetes de garbanzos. Y acá me dice ahora si hay como máximo un defectuoso, se acepta el lote. Si hay 4 o más defectuosos, se rechaza el lote. Es decir, que es de mala calidad. Después, fíjense que me dice, tomando medidas para su direccionamiento, si hay 2 o 3 artículos defectuosos, se va a hacer un segundo muestreo. Es decir, vamos a tomar otra muestra, tomando 125 unidades más, y se va a determinar los defectuosos y su número se suma a los de la primera muestra. Bien, en consecuencia se va a tener, si en total hay 4 o menos defectuosos, se aceptará el lote, y si hay 5 o más defectuosos, se rechazará el lote, tomando medidas para su direccionamiento, informes y redistribución adecuada. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Va a ser una variable discreta. Variable discreta, en donde vamos a tener atributo, atributo conocido, atributo conocido como el muestreo doble. Atributo conocido como muestreo doble, ya que ahora acá tenemos 2 muestras. Bien.
La primera muestra, en la primera muestra nos dice que, bueno, n es igual a 125, la cantidad, ¿no?, de la muestra, el valor de c es igual a 1, con lo cual el número de aceptación de calidad sería igual a 1, mientras que el número de rechazo sería igual a 4. Bien, ya que me dice que si en el caso de que haya 4 o más, recién se rechazará el lote. Pero fíjense que me dice si hay como máximo 1, se acepta el lote. Entonces, ahí, bueno, podríamos preguntarnos nosotros qué pasa, ¿no? Si hay 2 o 3, bien, porque no me dice nada. Y ahí es donde viene el muestreo doble. Porque si hay 2 o 3, lo que se tiene que hacer es tomar otra segunda muestra. Bien, que es bueno lo que nos explica aquí. Entonces vamos a decir que ese sería un caso. Pero ahora en el caso de que salgan 2 o 3 artículos defectuosos, se debe trabajar con una segunda muestra, con lo cual el tamaño sería lo mismo, porque se toman 125 unidades más. Y ahora el número de aceptación, ¿no?, de calidad va a ser igual a 4, bien, porque ahora se acepta o se trabaja, ¿no?, con una cantidad de hasta 4 artículos defectuosos, bien. Y me dice que si en esta segunda muestra yo tengo 5 o más, entonces se rechazará el lote, es decir, el número de rechazo sería igual a 5, ¿sí? Entonces, bueno, el procedimiento sería hacerlo lo mismo, ¿no? Que el procedimiento, acá ya está, ya hemos podido ya determinar el número de aceptación del lote y el número de rechazo. Y para el procedimiento vamos a decir lo siguiente. Para el procedimiento diremos que en primer lugar se hace el primer muestreo, se hace el primer muestreo, donde tendríamos ahí que si hay como máximo, si hay como máximo un defectuoso, a ver, ahí lo voy a correr un poquito más. Decimos entonces, si hay como máximo un defectuoso, se acepta. Y si hay 4 o más defectuosos, el lote se rechaza. Bien. Entonces, bueno, eso quiere decir, ¿no? Se rechaza el lote, eso quiere decir que es de mala calidad. Bien. En consecuencia, se toman medidas para mejorar la situación. Decimos entonces, se toman medidas para mejorar la situación. Bien, esto en el caso del primer muestreo. Ahora bien, hay que decir que si hay 2 o 3, bien, artículos defectuosos, 2 o 3 defectuosos, decimos entonces, si hay 2 o 3 defectuosos, se hace un segundo muestreo. Hacemos aquí entonces un segundo muestreo tomando 125 unidades más. Tomamos entonces 125 unidades más y se determinan los defectuosos
y su número se suma y su número se suma a los de la primera muestra. Bien, todo esto igual ya nos decía, ¿no? En el enunciado de la actividad, bien, decíamos ahí que si en total, ¿no? Decíamos entonces sí, en total. Acá vamos a agregar un poquito más, nomás como para cerrar. Teníamos entonces, si en total hay 4 o menos defectuosos, hay 4 o menos defectuosos, se acepta el lote. Y si hay 5 más defectuosos, si hay 5 o más defectuosos, se rechaza el lote. Entonces, acá, bueno, podríamos decir, se toman medidas. En ese caso, se van a tomar medidas, se toman medidas para mejorar la situación. Ahí está. Bien. En sí, bueno, tenemos que tener en cuenta también esto, que los números de rechazo y números de aceptación de calidad no son atributos, sino que más bien vienen tabulados. Bien, dependiendo entonces de la situación particular con la cual estemos trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera determinamos los números de aceptación, ¿no? De calidad y los números de rechazo correspondientes, con lo cual con esto ya podríamos dar por finalizado al ejercicio número 6. Bien, entonces bueno, con esto chicos ya quedaría el ejercicio número 6. Y bueno, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Es hasta aquí donde se va a evaluar. Entonces, a ver, ahí les dejo de compartir.